muchos cristianos o muchos de los que se llaman discípulos están siguiendo al Señor Jesucristo para ver qué van a recibir de Él. Los discípulos aún todavía no habían realmente aterrizado en qué era lo que estaba pasando alrededor de ellos. Ellos estaban más interesados en el reino terrenal que en el reino celestial. Y después de esto el Señor dice el pasaje que vamos a estudiar hoy, el verso 31, tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. El verso 34 dice: pero ellos nada comprendían de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que él les decía. El verso 35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque Señor, sabemos que a través de ella tú hablas, y gracias porque la dejaste, porque sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, y que cuando la leemos, tú nos estás hablando, que no necesitaríamos interpretación humana, ni ningún comentario humano, porque tú has hablado. Pero Señor, que los comentarios que hagamos acerca de este pasaje hayan sido sancionados por tu Santo Espíritu, y que el propósito, Señor, de este pasaje para cada uno de nosotros sea cumplido, que sea tu voluntad en nuestra vida. Gracias te damos en esta hora y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Después de que los discípulos le dijeron: ¿y ahora qué? ¿Qué nos vas a dar? Jesús los tomó a los 12 y le dijo: vamos, es hora de que se cumpla todo lo que está escrito acerca de mí. Están caminando ahora el tramo final para llegar a Jerusalén. Aquí empieza esa caminata. Empiezan a bajar para un lugar donde el Señor Jesucristo sabía lo que le esperaba. Se estaba celebrando o se iba a celebrar la fiesta de la Pascua, pero ahí se iban a cumplir las Escrituras. Pero no era lo que los discípulos estaban esperando. No era que se fuera a cumplir o se fuera a establecer el reino del que ellos esperaban o que ellos pensaban. Las Escrituras no estaban hablando o no se iban a cumplir
acerca de que el hijo de David se iba a sentar en el trono, pero sí estaban por cumplirse ciertas escrituras. El Señor iba a ser entregado a los gentiles. El Señor iba a ser escarnecido. El Señor iba a ser injuriado. El Señor iba a ser escupido. Miren, es interesante porque el Señor lo sabe todo. De Él no podemos esconder nada. El Señor conoce nuestros pensamientos y también Él conocía qué era lo que iba a suceder con Él. Sin embargo, Él empezó a bajar a Jerusalén. ¿Y por qué está haciendo esto Él ahora? Lo hace por amor a ti, por amor a ti, por amor a mí, porque Él sabía que si no cumplía con ese sacrificio, ninguno de nosotros podría ser salvo. Entonces, empieza Él a bajar a Jerusalén. El verso 33 dice: y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Este verso 33 nos está hablando que se van a cumplir las profecías que se encuentran en Isaías 53. Creo que es un pasaje muy conocido para todos nosotros, pero quiero que lo leamos para que veamos qué era realmente lo que se iba a cumplir, qué era lo que Él les estaba diciendo que tenían que bajar para el cumplimiento. Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y es que ni los mismos discípulos estaban creyendo. Ellos iban ahí porque estaban esperando otra cosa. Y dice: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Muchos cuadros se han pintado acerca del Señor Jesucristo. Todos lo ponen como un hombre muy guapo, muy fuerte, algo deseable, algo atractivo, pero la palabra del Señor nos dice que no era así, porque si no, muchas gentes se irían por la parte física. Por eso la palabra del Señor dice que como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Verso 3 de Isaías 53 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. A eso era que iba el Señor. A eso les estaba diciendo a sus discípulos: es necesario que ahora yo baje, es necesario que vaya, porque las escrituras se tienen que cumplir. El verso 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Mire, es interesante porque el Señor Jesucristo, siendo Dios, Él pudo haber terminado en un solo instante con todo el ejército romano, pero Él no abrió su boca porque sabía que era necesario que se cumplieran las escrituras para que tú y yo el día de hoy podamos decir que somos salvos por la sangre de Jesucristo. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores.
Enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Miren, el Señor sufrió todo esto, a pesar de que no hubo maldad, a pesar de que no hubo engaño en su boca, a pesar de que era santo, 3 veces santo, pero lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Con todo esto, dice Jehová, quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Al tercer día resucitará. Ahí ellos, los discípulos, no comprendían lo que el Señor Jesucristo les estaba hablando. Ellos estaban ciegos. El Señor les estaba diciendo: vengan conmigo, vamos a Jerusalén. Las Escrituras se tienen que cumplir acerca de lo que hablan de mí. Él les estaba diciendo: vengan, tenemos que ir ahí, tengo que pasar estas cosas porque se tiene que establecer el reino más adelante. Él les estaba diciendo claramente: voy a ser entregado, voy a ser escarnecido, voy a ser vituperado, me van a matar, me van a injuriar, voy a ser escupido, voy a ser rechazado, me van a azotar, me van a asesinar, pero al tercer día resucitaré. Mire, a veces nosotros como cristianos tenemos que pasar también lo mismo que el Señor Jesucristo pasó. Si tú te declaras cristiano, tienes que saber que vendrán para ti aflicciones. Nada de lo que va a pasar en tu vida va a ser lo que te está ofreciendo la iglesia de la prosperidad. Si tú eres salvo, tienes que ser rico, todas las cosas te tienen que ir bien, no vas a tener problemas. El Señor Jesucristo nos está diciendo: si ustedes son mis discípulos, van a padecer. En el mundo encontrarán ¿qué? Bendición, aflicción. Y esperen, aguántense, porque ya viene el establecimiento del reino, y es ahí donde el Señor nos exaltará. Van a ser ustedes igual que el Señor Jesucristo. Van a ser rechazados, van a ser escupidos, van a ser maltratados, van a ser vituperados, pero el Señor los va a exaltar si ustedes están dispuestos de ir a la cruz y morir como Él murió. Yo creo que los pobres discípulos se han de haber sentido desalentados. Señor, tú nos ofreciste un reino y mira lo que nos estás diciendo ahora, que te van a matar, que te van a escupir, que te van a escarnecer. No sé cuántos de ustedes se alientan o se alentarían con esas palabras. Síganme porque me van a matar, síganme porque me van a escupir, síganme porque me van a poner coronas de espinas. Creo que estos hombres han de haber estado muy desalentados. Pero eso me alienta a mí, porque esto nos quiere decir que los hombres que el Señor Jesucristo escogió para estar con Él eran como nosotros,
hombres pecadores, hombres mentirosos, hombres injuriosos, hombres que eran de lo peor, pero el Señor los usó para estar a la par de Él y después se los levantó como gigantes espirituales. Ellos no eran en ningún momento hombres perfectos, eran hombres imperfectos, no tenían ni siquiera una visión espiritual aguda porque lo estaban viendo, Él se los estaba diciendo y no lo creían. Ellos querían creer lo que ellos querían creer. Gracias a Dios porque los discípulos eran personas como tú y como yo. Eran personas comunes como nosotros. Ninguno de estos era ningún santo. No sé si eso los alienta o los desalienta, pero el Señor te quiere usar a ti. El Señor quiere usar cosas imperfectas para hacerlas perfectas. Y en este camino donde estamos caminando el camino de ser perfeccionados. Ahora va a depender de nosotros si queremos dejarnos que el Señor nos use, si queremos dejar que el Señor nos perfeccione o si queremos seguir siendo lo que el mundo atrae. Estaban aquí estos discípulos caminando con el Señor Jesucristo, pero no entendían lo que les estaba hablando. Y es triste a veces estar viniendo a la iglesia y no entender lo que se nos está hablando. Caminaban con Jesús, seguían a Jesús, pero realmente no sabían lo que Jesús quería de ellos. Ni siquiera pasaba por su mente que Jesús tuviera que ir a la cruz, que tuviera que pasar todas estas cosas. Ellos estaban esperando otra cosa, incluso le decían, ¿quién va a estar a tu izquierda? ¿Quién va a estar a tu derecha? Cuando tú establezcas tu reino, esa era su preocupación. Para ellos ni se les venía a la mente que tuviera que ir Jesucristo a morir a la cruz por nosotros. Ese era el escenario que estaba sucediendo. Jesús bajando a Jerusalén a morir en la cruz por cada uno de nosotros. No sé cuántos estarían dispuestos a seguirlo a Él en ese momento. No sé cuántos están dispuestos a seguirlo en este momento. Que el Señor nos dice, tienes que pasar todo esto por mi causa. Vas a ser vituperado, vas a ser escupido, vas a ser encarcelado, te van a pasar todas las cosas que tú no te imaginas, pero al tercer día verás la gloria de Dios. Así es que si estás pasando una situación difícil hoy en tu vida, dale gracias al Señor, porque vienen cosas mejores para tu vida. Caminando a Jerusalén, bajando por ese monte. Y aquí hay una historia. El verso 35 dice, y aconteció que acercándose Jesús a Jericó, tenía que pasar por Jericó, el camino a Jerusalén. Jericó está como a 18 kilómetros de Jerusalén. Un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Esta es la condición de muchos de nuestro tiempo. Hay millones de personas hoy en día que están ahí junto al camino, sentados, mendigando. Muchas personas están considerando su existencia como algo que solo es de pasar el tiempo. Muchas personas están pensando en hacer el viaje al norte, pero ese país realmente es una llaga podrida. Mucha gente solo está pasando el tiempo ciegos, mendigando. Ver protestas de gays y de homosexuales, de gays de los ambos lados, mujeres y hombres,
gente que tiene la mente cerrada, que no pueden ver más allá y piensan que solo así esa es su vida, que ese es su propósito. Así estaba este ciego, considerando su vida como algo que tenía que pasar. Ahí estaba él sentado, dice la palabra, junto al camino, mendigando. Esa era toda su vida. Esto nos muestra que él tenía problemas espirituales. Y a estos problemas espirituales se le añadían también problemas físicos. Él tenía una enfermedad difícil de curar. Y eso lo tenía él, pues, en una desesperación. ¿Qué salida podía tener este hombre? ¿Será que había alguna salida para él? ¿Qué creen ustedes? Sí, Jesucristo es la respuesta a todos nuestros problemas. El Señor ofrece una posibilidad a cada uno de cambiar su vida, de cambiar su historia. Pero vean lo que sigue diciendo el verso 36. Y al oír a la multitud, el ciego oyó a la multitud que venían diciendo, ahí está Jesús, viene Jesús. Y él oyó que venía pasando por ahí. Y él preguntó, ¿qué es aquello? El verso 37, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Y aquí había una oportunidad tremenda para él. Y cada uno de nosotros tenemos esa misma oportunidad. Cada vez que se abre la palabra del Señor, cada vez que abrimos la Biblia, estamos en la presencia misma del Señor Jesucristo. Y si nuestra vida todavía está cegada por los problemas espirituales, si nuestra vida todavía está cegada por los problemas de necesidades físicas o de necesidades espirituales, este es el tiempo. Hoy el Señor Jesucristo está pasando por aquí. Él ofreció, Él prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y hoy es la oportunidad, el Señor está pasando aquí. No sé cuántos creen eso, pero el Señor está pasando hoy por aquí. Y hoy te ofrece una posibilidad de cambiar tu vida. Hoy te ofrece una posibilidad de hallarle sentido a tu vida. Hoy te ofrece una posibilidad de dejar de estar mendigando, de dejar de estar pasando el tiempo sin ver lo que Dios tiene para tu vida. Este hombre, al oír que Jesús estaba pasando por ahí, lo interesante es que no le dijo Jesús, sino que él le grita, David, el verso 38, dice, entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David. Aquí él le pone el título mesiánico del Señor Jesucristo. Él lo reconoce como el Señor. Él reconoce que esa es la oportunidad que él tiene, que él va a ser el que se va a sentar en el reino que va a ser establecido. Y le dice, ten misericordia de mí. ¿Y quién es el único que puede tener misericordia de nosotros? Jesús. Mire, ninguno va a tener misericordia de usted. Solo el Señor Jesucristo es el único que puede tener misericordia de nosotros. Y el Señor todos los días te está ofreciendo amor, misericordia y gracia para tu vida. Todos los días el Señor muestra su amor para con nosotros. Todos los días estamos expuestos a la gracia y al amor del Señor Jesucristo. Este hombre dando voces le dijo, ten misericordia de mí. Interesante porque ¿quiénes iban con él? Los discípulos y mucha gente. Pero miren lo que pasa, el verso 39. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Aquí no dice quiénes eran los que iban delante, pero yo supongo que eran los discípulos, que iban como abriéndole paso al Señor.
o quizás algunos que querían, iban de chutes, ahora pasa muchacho, aquí viene aquel. ¿Qué era lo que le dijeron? No le dijeron, mira, grita más porque ahí está tu solución, empezá a clamar porque ahí viene la victoria para tu vida. Le dijeron, no, cállate, estás estorbando. Y eso es lo que el mundo va a querer, es sacarte de que tú recibas la bendición, es apartarte de que veas a Jesucristo, es apartarte de que recibas tu milagro. Esta gente le estaba diciendo, cállate. Le reprendían, dice, no era solo, no digas nada. Le reprendían, le decían, le gritaban, cállate. Pero ¿qué dice? Pero él clamaba mucho más. Y es que cuando el Señor Jesucristo está pasando por tu vida, tienes que agarrar la oportunidad. Tienes que aprovechar esa oportunidad. No puedes dejar pasar que Jesucristo pase hoy, que se te hable la palabra del día de hoy y tú dejes pasarlo como que pasó agua, como que pasó aire. Porque hoy es la solución para todos tus problemas. Él clamaba más. Y ya no le dijo Jesús, sino que en su clamar le decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando nosotros clamamos, cuando a nosotros no nos importa la vergüenza de saber que hemos sido escarnecidos, vituperados, azotados, maldecidos, pero que hemos incluso sido tratados de ser callados, cuando nosotros insistimos en tener esa relación con el Señor va a tener compasión de nosotros. Y dice la palabra que Jesús, entonces, el verso 40, deteniéndose, cuando el Señor ve a alguien que está desesperado, va a parar su caminar. Se va a detener y va a hablar con esta persona. Deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó, verso 41, ¿qué quieres que te haga? Y es una buena pregunta para nosotros esta mañana. ¿Cuántos venimos desesperados esta mañana? ¿Cuántos venimos sin esperanza de un futuro? ¿Cuántos venimos mendigando? ¿Cuántos venimos con enfermedades físicas esta mañana? Y el Señor detiene su paso para preguntarte, ¿qué quieres que te haga? El ciego tenía en sus manos muchas cosas. Él pudo haber dicho que todos aquellos que me han maltratado se han hecho cenizas en este momento. Que todos aquellos que no me han dado limosna, tú los tires al fuego. Pudo haber dicho muchas cosas. Estoy hablando tal vez como carnal, como por mi propia experiencia. Pero Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. En el verso 42, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Bien, qué interesante, porque no le dijo, recíbela, tu fe te ha sanado, sino que le dice, tu fe te ha salvado. Y es porque él creía que Jesús era el Hijo de David. Él creía que era el Cristo viviente,
Él estaba seguro que estaba en la presencia de Dios mismo. Y él sabía que solo Dios podía hacer un milagro de devolverle la vista. Y por eso el Señor Jesucristo sabe que él está pensando estas cosas. Y lo que le dice, recibe la vista, tu fe te ha salvado. Desde este momento, tu luz, tú vas a ver la luz, pero vas a ver la luz de Jesucristo. De este momento tu vida va a cambiar, porque no solo vas a ver con tus ojos físicos, sino que tus ojos espirituales fueron abiertos. Y eso es lo que está pasando en nuestra vida, hermanos. Nosotros podemos tener ojos físicos y estamos viendo, pero nuestros ojos espirituales siguen cerrados y no podemos ver la luz de Jesucristo a través de la palabra. En este momento se le abrió a él todo. Se le abrió su ojo físico y se le abrió su ojo espiritual. Tu fe te ha salvado. Y es que cuando este hombre recibe ese milagro de la sanidad física, recibe ese milagro de la sanidad espiritual, entonces solo hay una cosa que va a suceder en tu vida. Y el verso 43 dice, y luego vio. ¿Y qué? Le seguía. ¿Cuántos de ustedes han recibido un milagro del Señor? ¿Y le están siguiendo? Dice, luego vio y le seguía. ¿Y qué hacía este ciego? Glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Y es que cuando tú recibes un milagro del Señor, lo que va a pasar en tu vida es que tú vas a estar agradecido. Lo que va a pasar en tu vida es que tú quieres que la demás gente conozca a ese Cristo que tú conociste a través de un milagro en tu vida. Lo que va a pasar es que cuando vean el amor que tú le tienes al Señor, también otras personas van a querer venir y ver qué es lo que está pasando. ¿Cuántos agradecidos sabemos aquí? ¿Cuántos están testificando de Jesucristo en su vecindad? ¿Cuántos están testificando de Jesucristo en su casa? Y es que cuando estamos agradecidos, tenemos que mostrarle al mundo que sucedió un cambio en nuestra vida. Que dejamos de ser ciegos y que ahora vemos y por eso anunciamos. Que vino alguien, que vino un hombre que a pesar de que iba directo a la cruz, tuvo aquel tiempo para detenerse y darle a este hombre lo que necesitaba. El Señor Jesucristo es un Dios personal. Él tiene tiempo para detenerse en tu vida. A Él no le importa que vengan multitudes de Él. Él está tratando con tu vida personalmente. Y esto era lo que estaba sucediendo aquí. Hoy, como aplicaciones, el Señor Jesucristo puede obrar un milagro en tu vida. Hoy el Señor Jesucristo puede darte sanidad espiritual. Aunque muchas personas van a tratar de desanimarte para que no veas a Jesús, no dejes de creer que el Señor tiene el milagro para tu vida. No dejes de esperar el momento en que el Señor te va a dar esa oportunidad. No podemos permitirnos que nada nos haga desistir. Vendrán muchas cosas que van a querer entorpecer nuestra relación con el Señor, pero no podemos dejar que eso suceda.
Tenemos que estar confiando y creyendo que Jesucristo hará el milagro en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Cuando el Señor te pregunta, ¿qué quieres que te haga? Tienes que ser específico. Cuando tú estés orando, cuando tú estés clamando, tienes que ser específico por el milagro que quieres que Él te haga. Pero hay una cosa, tienes que estar dispuesto a cambiar tú. El Señor está dispuesto a darte lo que tú le pidas. Si tienes fe, si tenemos fe, esa es la antesala, ese es el camino, esa es la primera parte para que veamos los milagros que van a ocurrir. Si ocurren milagros en forma personal en cada uno de nosotros, sabemos que van a ocurrir milagros en forma general en esta iglesia. Pensemos por un momento. Nuestra vida ha sido renovada. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. El Señor Jesús puede obrar un milagro en tu vida, en tu familiar. Así como el cambio que ocurrió en este ciego. Este ciego, cuando oyó de Jesús, tomó la determinación de ir directamente con Él, gritarle a Él. Y si nosotros hoy tomamos esa misma determinación, tenemos que saber que vamos a ser sanados no solamente de las enfermedades físicas, sino de las enfermedades espirituales, y nuestra vida va a sufrir un cambio dramático. Seremos testimonio del poder de Dios. Pero hoy es el día. Hoy es el día en que el Señor te está pidiendo si quieres emprender un cambio en tu vida. Lo único que tienes que hacerle es decirle: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor te va a decir qué quieres que te haga. Pero tienes que tener fe que Jesucristo puede transformar y cambiar tu vida. Tienes que tener fe que el Señor Jesucristo puede transformar y cambiar la vida de cualquier persona. Vamos a orar. Y recuerda que tú tienes que dar el primer paso. Tú sabes cuál es tu condición. El ciego sabía cuál era su condición. Él sabía que necesitaba desesperadamente ese toque del Señor Jesucristo. Y por eso fue con Él y le dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Si quieres tú decirle esta mañana: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten la seguridad de que el Señor hará un alto y estará contigo y te dirá qué quieres que te haga. Y si tu petición es: Señor, abre mis ojos, quiero verte, el Señor te dirá: hijo, hija, tu fe te ha salvado. ¿Quieres recibir la vista esta mañana? ¿Veniste esta mañana desesperado, pidiéndole a gritos al Señor: ten misericordia de mí? Hoy es tu oportunidad. Y si ya has recibido esa misericordia del Señor, si ya tú eres un hijo del Señor,
Sal, anuncia, dile al mundo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es el único que puede transformar las vidas y cambiar a aquellos que están en pecado. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es una palabra viva y eficaz. Es una palabra que llega a tiempo y fuera de tiempo. Señor, quita todo estorbo, quita todo pensamiento que no sea un pensamiento tuyo. Gracias te damos, Señor. Oramos